sí, susceptibilidades a tener estas enfermedades. Entonces, pues vamos a empezar por hablar un poquito de qué es este tipo de enfermedades, ¿no? Las inmunodeficiencias, y bueno, aquí dice secundarias, pero pues en realidad aplicaría tanto para las primarias como para las secundarias, pues tiene, digamos, una triada de manifestaciones, ¿no? Una de ellas es claramente las infecciones recurrentes, que ocurren en todos los casos o en la mayoría, salvo algunas excepciones que espero me dé tiempo para comentarles. Pues todos los pacientes tienen infecciones, ¿no? Estas infecciones evidentemente son graves, ¿no? No son como las infecciones que le puede dar a un individuo inmunocompetente, que pues al cabo de 2, 3 semanas resuelve la infección y la persona pues ya se olvida siquiera que estuvo enfermo, ¿no? Estos pacientes, ¿no? Estos pacientes en realidad cuando les llega una infección, pues son manifestaciones o enfermedades infecciosas que pues los llevan muchas veces a ser hospitalizados, ¿no? A tratarse con antibióticos intravenosos, ajá, hoy día inmunoterapia, y pues solo así pueden, digamos, subsistir a la infección. La otra manifestación sería la autoinmunidad, ¿no? A muchas personas todavía se les hace contradictorio decir que una persona con inmunodeficiencia puede manifestar una autoinmunidad, pero pues hoy día sabemos que la respuesta inmune, uno de sus mecanismos más importantes, pues es la regulación de células autorreactivas. Entonces, cuando falla algo que afecta la regulación, pues los pacientes presentan autoinmunidad. Y la tercera de ellas, menos frecuente, pues son los tumores, ¿no? La aparición de cánceres en pacientes con inmunodeficiencias también está más representada que en la población en general, pues porque también la respuesta inmune, pues una de las em, funciones importantes de esta, pues es el control de las células tumorales que pueden ir apareciendo a lo largo de cualquier momento de la vida. Entonces, esta es la tríada de manifestaciones que ocurren en las inmunodeficiencias. Y bueno, si hablamos específicamente de las secundarias, que ya comenté, es debido a agentes externos a nuestro organismo, pues hay muchas situaciones que tenemos en el ambiente, ¿no? O que tenemos a lo largo del tiempo que pueden llevar a un compromiso de la respuesta innata o la respuesta adaptativa, ¿no? Y empezando con esta lista, pues, por ejemplo, tenemos la desnutrición. Está claramente demostrado que las personas que tienen alguna deficiencia nutricional, pues al final de cuentas se les ve afectado el sistema inmune y caen en un estado de inmunodeficiencia. Claramente enfermedades infecciosas, entre ellas, pues tenemos de manera muy importante al HIV, ¿no? Que hoy día pues no es tan preocupante como fue en la década de los noventas, y vamos a hablar brevemente después porque ya no es tan preocupante esta otra gran pandemia que tenemos, que es por infección por HIV. Y hay otras infecciones que causan inmunodeficiencias, como por ejemplo el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, ¿no? Todos ellos, pues al final de cuentas, infectan células inmunológicas y pueden causar un estado de inmunodeficiencia. El estrés también está claramente demostrado que puede afectar el sistema inmune y nos puede llevar a un estado de inmunodeficiencia si es que el estrés es crónico. Los extremos de la edad, ¿no? De tener a un bebé muy prematuro a una persona de la tercera edad, un adulto mayor, pues se ha asociado claramente que pueden causar también un estado de inmunodeficiencia. Algunas cirugías, como la esplenectomía, ¿no? También nos pueden llevar a este tipo de manifestaciones. El uso de drogas inmunosupresoras que se usan clásicamente para tratar el cáncer o alguna enfermedad autoinmune o una enfermedad inflamatoria, pues también nos llevan eventualmente a un estado de inmunodeficiencia. Y finalmente, enfermedades metabólicas que son de origen genético, pues también se han asociado claramente con alteraciones en respuesta inmune, entonces también nos llevan a este tipo de manifestaciones de la respuesta inmune. Y si hablamos brevemente de alguno de estos puntos, pues vean ustedes cómo en esta diapositiva tenemos pues ahora a los extremos de la edad, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a un recién nacido, y pues el recién nacido se sabe que cuando nace o cuando un individuo nace,
pues tenemos, pues digamos, una gran diversidad de células naive, ¿no? Imaginemos que cada una de estas células naive representa una especificidad diferente. Van a reconocer antígenos diferentes en microorganismos o pues incluso en otros agentes externos, ¿no? Como alergenos. Ajá. Entonces, esta gran diversidad que tiene el recién nacido, bueno, pues en teoría está diseñada pues para enfrentar a cualquier amenaza que llegue al organismo. Sin embargo, en estas etapas de la vida, la respuesta inmune adaptativa todavía no está completamente madura, ¿no? Se maneja que las personas tienen que, digamos, entrenarse, ¿no? Con los retos antigénicos a lo largo de 3, 5 años y a los 5 años, 4 o 5 años, es cuando ya tenemos una respuesta adaptativa suficientemente madura como para podernos enfrentar a cualquier reto antigénico. Pero en lo que eso pasa, pues el recién nacido, los niños pequeños, se consideran inmunodeficientes, ¿no? Al menos la respuesta adaptativa todavía no está bien madura y eso pues tarda aproximadamente unos 3 años en madurar. Entonces todos los niños pequeños se consideran inmunodeficientes simplemente pues, por ese entrenamiento que pasan en los primeros años de su vida para lograr un pool de células efectoras, como en este caso células plasmáticas, que puedan ayudarle a producir anticuerpos de manera rápida y efectiva y controlar así pues diversas enfermedades infecciosas que pueden ocurrir en estos individuos. En el otro extremo tenemos a los adultos mayores, ¿no? Y es que con los adultos mayores pasa algo totalmente contrario, y es que las células naive que tienen estos adultos mayores ya están muy reducidos. Estas personas pues ya no pueden producir con suficiente efectividad células naive, nuevas, de nueva generación. La actividad de la médula ósea ya está muy reducida en estas edades, de manera que el pool naive se ve reducido versus el pool efector, ¿no? El pool efector, que está compuesto de células de memoria, de células plasmáticas, pues en realidad en los adultos mayores es muy grande. Entonces, en teoría, estas personas tendrían la capacidad de enfrentar retos antigénicos que se encontró a lo largo de su vida, pero no podría enfrentar con una buena efectividad retos antigénicos nuevos. Y eso lo vemos claramente hoy día con, pues, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Que fue una infección de nueva aparición, ¿no? Nadie en la vida, ningún ser humano en la vida se había enfrentado a este nuevo virus. Ajá. Y entonces, pues los más vulnerables, pues eran precisamente estos dos grupos, ¿no? Los pequeños y los adultos mayores por esa incapacidad de encontrarse a una célula naive que fuera efectiva para el COVID o para el SARS-CoV-2. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir a lo largo de la clase. Y entonces, otras alteraciones que vemos tanto en recién nacidos como en adultos mayores, pues ya se ha estudiado a nivel celular, ¿no? Los recién nacidos, además de tener células B y T inmaduras, pues ahora también tienen órganos linfoides que todavía necesitan madurar. Tienen problemas todavía con la producción de neutrófilos, y también con la función de los neutrófilos. Tienen alteración de células NK, en la vía de los TLRs, producen citocinas de manera deficiente, ¿ah? Y algunos factores del complemento o componentes del complemento pues están en niveles bajos todavía. En el caso de los adultos mayores, pues estas personas tienen ya una mayor incidencia de enfermedades malignas, ¿no? Y bueno, pues también tienen infecciones excesivas causadas por virus o bacterias. Se ha visto que, por ejemplo, sus linfocitos T tienen una capacidad proliferativa reducida. Igual los linfocitos B tienen una respuesta oligoclonal, es decir, tienen pocas clonas, ¿no? Tanto de células B como de células T en su repertorio. Y bueno, pues también hay una producción disminuida de factores hematopoyéticos, de manera que la médula ósea pues ya no está produciendo
pues las células de la respuesta inmune de manera, digamos, eficiente, ¿no? Como pues sí pasaba durante, pues la edad, edades tempranas de estas personas. Y la desnutrición, que decíamos hace rato que es una causa de inmunodeficiencia secundaria, bueno, pues la desnutrición también está muy marcada en los adultos mayores y eso contribuye a tener todavía una respuesta inmune deficiente. Em, Tenemos también, por ejemplo, alteraciones en células dendríticas, ¿no? Que también se han estudiado que son pues cruciales para la respuesta inmune. Y pues las células dendríticas están disminuidas, ¿no? Tienen disminuida la densidad, por ejemplo, de células de Langerhans, que son estas células dendríticas que están incrustadas en la piel. Ajá, los procesos, la capacidad de procesamiento, ¿no? La fagocitosis, migración, la señalización de los telomeros también está disminuida, etcétera, ¿no? Y también las NKs presentan alteraciones también en su activación, en la activación por medio de citocinas, ¿no? En su capacidad citotóxica, etcétera. Entonces, todo esto ya está documentado y pues en el caso de las edades, pues se consideran inmunodeficiencias secundarias. La desnutrición, ¿no? También hay muchos datos en la literatura que nos hablan de qué le pasa a un individuo que tiene, por ejemplo, deficiencia en el consumo de proteínas. Bueno, pues en ese caso lo que más se ve afectado son los linfocitos T. Hay una disminución en la producción de linfocitos T. Si uno estudia pacientes que tienen deficiencias de micronutrientes, no estamos hablando de zinc, de magnesio, ¿no? De hierro, bueno, pues en ese caso pues hay un debilitamiento de barreras mecánicas, ¿no? Piel y mucosas, y esto favorece pues que microorganismos que son invasivos pues sean más eficientes en causar enfermedades infecciosas. Deficiencia de vitamina D es muy importante porque pues se ha visto que cuando una persona no consume, más bien no produce suficiente vitamina D, recordemos que esto es dependiente de la exposición a los rayos solares, pues ahora estas personas tienen una vulnerabilidad contra infecciones por micobacterias y por otros gram negativos que son intracelulares, como es el caso de la salmonela, ¿no? O otros microorganismos que viven dentro de los macrófagos esencialmente. Y bueno, pues aquí un pequeño esquema de la vitamina D. ¿Qué pasa con la vitamina D? Bueno, pues en realidad la vitamina D es esencial para que se induzca la producción de catelicidinas. ¿Ah? Las catelicidinas son de estos péptidos antimicrobianos que seguramente les hablaron en sus clases de inmunología a lo largo de este propedéutico. Y pues sabemos que son péptidos que tienen la función directa de destruir a los microorganismos. Cuando una persona tiene una desnutrición moderada, se ha visto que hay hipoplasia del timo, es decir, un timo más pequeñito, con un déficit de producción de linfocitos T cooperadores, básicamente tipo 1. Si la desnutrición se hace, esto es grave, estos dos, y tenemos pues que hay problemas ya sistémicos como menos producción de ácido gástrico, de saliva, que se consideran parte de las respuestas físicas del organismo o de los mecanismos de protección física. Hay un déficit de producción de IgA de secreción. Ujú. Hay un incremento en la permeabilidad intestinal, hay inflamación intestinal y hay menor actividad de las células dendríticas y menor actividad de células microbicidas, precisamente en las mucosas. Además de eso, pues hay una reducción en complemento, ajá, una baja respuesta celular a antígenos, una baja respuesta a mitógenos, hablamos de proliferación básicamente, y disminución de linfocitos efectores, tanto B como T, así como un aumento de apoptosis de estos mismos linfocitos y una baja respuesta a vacunas. Entonces, en realidad, la desnutrición, pues sí, tiene mucho que ver con un estado de inmunodeficiencia. Y en el caso de los fármacos, ¿no? Aquí estoy ejemplificando solo a los glucocorticoides que se usan para tratar cuadros de inflamación exacerbada, de autoinmunidad y de alergias. Y bueno, pues el uso de los glucocorticoides a largo plazo pues puede generar
también un estado de inmunodeficiencia. Y recordemos que estos medicamentos, que en realidad también son producidos por nuestro organismo de manera natural, ajá, pero también son sintetizados por la industria farmacéutica para ser proporcionados como un medicamento antiinflamatorio. Pues estos glucocorticoides tienen su receptor en las células inmunológicas y en ese caso lo que hace este complejo del glucocorticoide con su receptor es inducir la transcripción de algunos genes. Y esos genes usualmente van a tener que ver con suprimir la activación de las células inmunológicas. ¿No? Y bueno, pues controlar evidentemente estas enfermedades, pero como ya mencioné, pues también tiene que ver con establecer un estado de inmunodeficiencia a largo plazo. Luego tenemos ciclosporina, que es otro fármaco que se utiliza también en algunas enfermedades inmunológicas, como en el caso de la enfermedad de injerto contra huésped, enfermedades autoinmunes y enfermedades atópicas también. Y bueno, pues la ciclosporina, en este caso su mecanismo de acción es ingresar a la célula, y una vez que ingresa a la célula se une a la calcineurina. Y en esta situación inhibe la participación de la calcineurina en la activación de los linfocitos T vía su TCR. Entonces, si se inhibe esta vía de señalización, pues el linfocito T no se puede activar. Entonces, la calcineurina inhibe la activación de los linfocitos T que están siendo estimulados a través de su receptor de antígeno. Entonces, igual, un uso prolongado, que de hecho es lo que ocurre en todas estas enfermedades de ciclosporina, pues va a afectar a final de cuentas la activación de células T y por lo tanto va a poner al paciente en un estado de inmunodeficiencia. Hay otros agentes citotóxicos que también le pegan a los linfocitos T, como es el metotrexato, la ciclofosfamida, micofenolata, aciatropina, mercaptopurina, etcétera, y que son usados en un paciente con cáncer, con autoinmunidad o con inflamación exacerbada también. Entonces, todos estos fármacos tienen un efecto inmunosupresor. Y bueno, pues el HIV, ¿no? Que es un virus que sabemos desde hace ya más de 3 décadas que afecta linfocitos T. Y bueno, el HIV pues es una pandemia que tenemos vigente desde hace más de 30 años. Y esta infección, vean ustedes cómo a lo largo del tiempo pues ha ido creciendo en el número de personas que están infectadas por el virus, ¿no? En 2015 teníamos 36.7 millones. Hoy día creo que ya estamos cerca de los 40 millones de personas infectadas. Y bueno, la distribución en el mundo, ¿no? África es el continente más afectado, ¿no? Más del 70% de los casos, o casi el 70% de los casos, se encuentran en África. En Latinoamérica tenemos 5.5% de los casos de infectados con VIH. Ajá. Y bueno, Asia, Europa, pues básicamente está en todo el mundo este virus. Ya ningún continente se salva. Y bueno, pues sabemos que el virus en realidad es una partícula, ¿no? Que es solo RNA en este caso, cubierto por una cápside y bueno, cubierta por una envoltura que tiene varias proteínas de interés, como es el caso de GP120, de GP41. Y bueno, pues este virus está diseñado, o más bien, estas proteínas de la envoltura, pues tienen que ver mucho con su infección. Básicamente tienen tropismo para células CD4, es decir, linfocitos T cooperadores. Y en este caso, pues el virus entra básicamente por mucosas, este es el lumen vaginal, y pues una persona infectada con VIH puede infectar a otra persona, pues transmitiendo el virus durante un contacto sexual, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues las células dendríticas tienen un papel muy importante para favorecer la infección, ¿no? Básicamente recordemos que las células dendríticas están sensando antígeno todo el tiempo y entonces, pues en esta situación pueden introducir al virus al organismo y
No solo eso, lo pueden transportar a los órganos linfoides más cercanos, por ejemplo, un ganglio linfático, en donde estas células dendríticas que transportaron al virus pueden o procesarlo y presentarlo en MHC clase 1 o pueden simplemente transportarlo por lectinas que tienen su membrana para enseñárselo a los linfocitos que están en el ganglio y de esa manera facilitar su infección. ¿Mm? Entonces, DSSign se ha visto que es una lectina de las células dendríticas que tiene esta función de facilitar la infección de células CD4, ya que el VIH cuando interactúa vía DSSign, pues se transporta completito al órgano linfoide, ¿no? Y de esa manera, pues, el linfocito CD4 se infecta vía DSSign. Básicamente el virus tendrá que ser reconocido por su receptor, que es CD4, y su correceptor, que son CXR4 y CCR5. Esto facilita la entrada del virus. El virus deposita su genoma en el DNA de la célula CD4 y la célula CD4 pues, se va a dedicar a producir viriones, ¿no? Que después de ensamblarse se van a liberar vía exosomas para poder infectar más células TCD4. Cuando la pandemia, o más bien el virus, se reconoció como un agente causal de inmunodeficiencia secundaria, pues en realidad teníamos este tipo de gráficos, que son gráficos de sobrevivencia, donde vean que los CD4, ¿no? Una vez que una persona se infecta, pues surge una reducción o una caída importante en los niveles de CD4, ¿ah? Que después, a lo largo de los años, pues tratan de mantenerse, ¿no? Solamente que, pues en aproximadamente 10 años con una persona con VIH sin tratamiento, pues la cantidad de CD4 llega a un nivel, pues ya básicamente nulo. De manera que cuando esto empieza a ocurrir, pues ocurren los síntomas de inmunodeficiencia, ¿no? Es decir, infecciones, autoinmunidad y cáncer. ¿Ah? Y entonces, pues en este momento es cuando el paciente pues empieza a presentar un cuadro clínico reconocido como SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida y eventualmente pues esta persona va a fallecer. Esta ventana de tiempo en el pasado era de aproximadamente 10 años, ¿no? Era el tiempo que se le daba a una persona que tenía infección por VIH. Hoy día la situación es muy diferente porque hoy día tenemos el tratamiento antirretroviral, que es efectivo, ¿no? De hecho, los antirretrovirales contra VIH que existen hoy día, pues básicamente llevan a una carga viral de cero, ¿no? Muy cercana a cero, es decir, el paciente es como si no tuviera VIH, claro que el VIH sigue en su organismo, ¿no? Y en este caso, pues es el número de pacientes el número de muertes, ajá, que es en rojo, esto, que ocurre hoy día, en 2020, en personas que pues tienen tratamiento antirretroviral. Es decir, sigue habiendo muertes a pesar del tratamiento, pero estas no son tan grandes como ocurría antes, ¿no? Vean ustedes, en 2005 había un promedio de más de 1 millón de muertes y medio de muertes. Hoy día, pues digamos que hay 750,000 muertes anuales por VIH en todo el mundo, ¿no? Son datos globales. Y vean ustedes el número de personas que tienen terapia antirretroviral, cada día va creciendo más y un buen apego al tratamiento antirretroviral pues lleva a una mejor calidad de vida, a una vida más larga, porque pues hay personas que incluso han tenido ya 30 años con terapia antirretroviral y esas personas siguen vivas, ¿no? Hay personajes famosos que sabemos que tienen esta situación y que definitivamente un buen apego al tratamiento se acompaña de una buena calidad de vida y básicamente pues va a ser una persona que no tiene por qué preocuparse o no se preocupa por vivir con VIH. ¿Mm? Incluso la transmisión del VIH disminuye cuando los pacientes se apegan adecuadamente al tratamiento. En el caso de vacunas de VIH, pues no existen. Ha habido demasiados intentos por hacer una vacuna y a la fecha
pues no hemos tenido la fortuna de contar con una vacuna que nos induzca una buena protección. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, doctora, Bueno, gracias. No, todo bien. ok, gracias. Entonces, hasta aquí las inmunodeficiencias secundarias. Vamos a empezar a hablar de inmunodeficiencias primarias, que hoy día se llaman errores innatos de la inmunidad. Y bueno, estas enfermedades, pues como lo dice el nombre, son de origen genético. Esto ya no es a causa de factores externos, más bien es a causa de factores internos y estamos hablando básicamente de nuestros genes. Y bueno, por ser enfermedad genética, pues se consideran enfermedades raras, aunque en este caso, pues la incidencia o la frecuencia de las inmunodeficiencias primarias, pues todavía no está bien definida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque depende básicamente de detectar los casos. Y hay muchas situaciones en donde el paciente no tiene un buen abordaje y por lo tanto al paciente que tiene inmunodeficiencia primaria muchas de las veces no se le diagnostica como tal. Y bueno, pues estas son algunas proyecciones, ¿no? Que se hacen en este artículo desde 2013. No hay ningún dato actualizado, ¿no? Este es el más reciente donde se atreven o donde estiman, ¿no? Cuántos casos de inmunodeficiencia habría en cada región que ustedes observan aquí, en cada continente o en el mundo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos proyecciones que hablan de que por cada 100,000 habitantes habría 5,6 casos, ¿no? O 86 casos de inmunodeficiencia primaria o 10,3, ¿no? Por cada 100,000. Y entonces en esa situación, pues vemos aquí que a nivel mundial, pues se calcularía en este caso, en esta situación, cerca de 400,000 pacientes con inmunodeficiencia primaria, en este otro 6 millones y en este otro pues 700,000 pacientes, ¿no? En realidad son tres contextos diferentes, pero pues el artículo, si ustedes lo ven, pues se inclina por esta opción, porque en realidad, como decía hace un momento, pues realmente desconocemos la prevalencia, ¿no? Hay muchos pacientes que no tienen el acceso a un buen abordaje, ajá, por especialistas, ¿no? Usualmente un médico general pues no va a pensar en este tipo de enfermedades y por lo tanto pues ese paciente nunca se va a diagnosticar como inmunodeficiencia primaria. Em, pero bueno, las inmunodeficiencias primarias son enfermedades que han existido pues toda la vida, ¿no? Y pues desde 1919, 1926, pues ya existían datos, ¿no? Que se encontraron documentados, en donde hay reportes de personas, o en este caso de modelos animales, que tienen alguna deficiencia en algún componente del sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, la candidiasis mucocutánea crónica, que se reportó en 1929, pues en realidad era una infección severa por Candida albicans, ¿no? Que no es común, ¿no? No es, sabemos que todos estamos colonizados por Candida albicans, pero no todos desarrollamos una enfermedad infecciosa grave por esa levadura, ¿no? Y tenemos otros reportes, como por ejemplo Wiskott-Aldrich, que es un síndrome bien definido, donde hay cabellos plateados, hay albinismo, una piel muy blanca, y eso pues es por problemas digamos, secretar componentes desde la célula, y pues el sistema inmune se ve afectado en el caso de la enfermedad de Wiskott-Aldrich. En 1952 tenemos, por ejemplo, la descripción de la agamaglobulinemia, ¿no? Agama quiere decir ausencia de gamma globulina, es decir, no hay IgG, ¿no? En estos casos. Y bueno, pues interesantemente, esta es una de las primeras enfermedades en donde se demuestra que hay ausencia de un componente del sistema inmunológico.
Tenemos, por ejemplo, a linfocitosis, ¿no? Hay quien describió que hay personas sin linfocitos, ajá, y esto en 1950, ¿no? Aquí dos pacientes pediátricos, pues se le encontraron que había una desaparición progresiva de linfocitos y pues pensaron que era debido a la infección que tenía, ¿no? En este caso era una infección por cándida, ajá. Y bueno, si hablamos un poquito del 52, que en realidad si alguien quisiera encontrar un padre de las inmunodeficiencias, pues yo creo que sería Ogden Bruton, que es esta persona que está aquí, que describe la patogénesis de la gamaglobulinemia y la describe pues con datos que documenta tanto del paciente como datos de laboratorio de ese mismo paciente. Y es que este artículo del 52 que está publicado en Pediatrics, pues ven ustedes, es un solo caso que se sigue por varios años, en este caso, pues cerca de 5 años, si no mal recuerdo. Y vean ustedes en estos 5 años el paciente, todos los eventos de sepsis que tuvo, ¿no? Son cerca de 20 puntos, donde el paciente tiene 20 sepsis en un periodo de 5 años. Esas sepsis eran de manera predominante causadas por neumococos. El neumococo es pues si algunos de ustedes lo conocen, es una bacteria piógena, es decir, tiene una cápsula y es una bacteria que es fácilmente resolvible, digamos, eliminada del cuerpo si es que tenemos una buena respuesta de anticuerpos. Em, el neumococo, pues si tenemos una infección, pues a lo mejor nos da una infección severa, pero si alguna vez nos lo volvemos a encontrar, pues esa infección no regresa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos memoria inmunológica. Em, Además de eso, bueno, pues el paciente tenía otras infecciones como rubiola, varicela, parotiditis, ajá, herpes zóster, ¿no? A lo largo de esos 5 años de seguimiento. Y bueno, pues, ¿qué hacía Ogden Bruton? Pues tratar a su paciente, ¿con qué? Pues con antibióticos. A pesar de los antibióticos, el paciente seguía con infecciones hasta que llega un punto en que decide ponerle gamma globulina. Ujú. En el momento que pone la gamma globulina, solo se registra una infección con herpes zóster, pero en el año que siguió de seguimiento de este paciente, pues ya no se registraron más infecciones, ¿no? Y pues ya no hubo sepsis, que era muy importante para el paciente. Ahora, ¿qué vio Bruton? Pues Bruton vio que este paciente en particular no tenía fracción gamma, ¿no? Es decir, la fracción en donde están los anticuerpos no existía en el paciente y eso hace que precisamente le decida poner gamma globulina. Ujú. Y cuando le pone la gamma globulina, pues la cantidad de fracción gamma se restaura, no alcanza los niveles normales, pero sí llega a detectar gamma globulina en el paciente y coincide precisamente con que ya no hay enfermedades infecciosas. Entonces, en realidad, pues es el primer artículo que reporta datos de laboratorio que apoyan una hipótesis que era que estos pacientes pues carecen de algún componente del sistema inmunológico. Y en este caso son pacientes que carecen de anticuerpos. Con el tiempo se encontró en esta misma enfermedad, que ahora la llamamos agama ligada al X, porque el gen afectado está básicamente en el cromosoma X y solo los varones están afectados, pues encontraron que estos pacientes pues tenían células B en médula ósea, pero no tenían células B en sangre periférica, ¿no? Y esa es la causa principal de la agama, la ausencia de células B maduras y evidentemente pues la ausencia de células plasmáticas. Ahora, pues hay más detalles históricos, ¿no? Que llevaron al reconocimiento de las inmunodeficiencias primarias, como es el caso de la enfermedad crónico-granulomatosa. En este caso, pues son pacientes que tienen problemas con los neutrófilos y esos problemas hacen que se infecten de manera severa por estafilococos, ¿no? Algunas bacterias gram negativas y en este caso, pues esas infecciones causan abscesos, ¿no? Son regiones con mucha pus, con muchos neutrófilos en esa zona, que en realidad son neutrófilos que no pueden hacer mucho. Entonces, ¿qué vieron en estos pacientes? Pues en realidad la incapacidad de los neutrófilos de
matar, por ejemplo, en cultivo a Escherichia coli, ¿no? Este es un cocultivo de neutrófilos con Escherichia coli. Tenemos casos y controles y vean ustedes cómo la cuenta de la Escherichia coli en el cultivo disminuye en el caso de los controles, pero en el caso de los pacientes que son las líneas punteadas, pues no hay una buena reducción de esa cuenta bacteriana. ¿Y qué es lo que pasa en realidad? Pues que las células de como si inhibieran a la bacteria, ¿no? Este es un neutrófilo que hizo estallido respiratorio, ¿no? Se parece un huevo estrellado sobre una laminilla, pero un neutrófilo de los pacientes con crónico granulomatosos, pues realmente no reaccionan, ¿no? Se quedan completamente redonditos, tal cual como están en la sangre periférica. Entonces, aquí se reconoce a la enfermedad crónico-granulomatosa donde los neutrófilos no ejercen un buen estallido respiratorio en presencia de microorganismos. Entonces, pues que con esta breve introducción a las inmunodeficiencias primarias, les comentaré que estos entonces son fallas en diversos mecanismos de la respuesta inmunológica y traen como consecuencia una susceptibilidad incrementada a desarrollar infecciones de repetición, pero también pueden desarrollar autoinmunidad y cáncer. Y en la mayoría de los casos, pues se heredan, ¿no? Se heredan de una manera autosómica recesiva, autosómica dominante o ligada al cromosoma X. Para recordar brevemente este tipo de herencias, pues les diré que la herencia ligada al cromosoma X, pues es cuando un gen importante de la respuesta inmune está codificado en el cromosoma X. Si hay una mutación, como que es lo que quiero representar con esos puntitos, pues se pierde o se gana la función de una proteína. Y si esa mutación se hereda, en el caso de los ligados al cromosoma X, si se hereda a los varones, pues esta persona va a estar enferma. ¿Mm? Y así sucesivamente a lo largo de las generaciones que se vayan dando en estas familias. Si se hereda a una mujer, esta mujer va a ser portadora de la enfermedad y solo y la va a transmitir a sus hijos varones, ¿no? Las mujeres van a ser usualmente sanas, pero son portadoras. En el caso del autosómico recesivo, ahí se requiere de que haya una mutación tanto del lado paterno como del materno. Estas personas que tienen solo un alelo afectado o uno de los cromosomas afectados, pues no presentan ningún cuadro clínico, pero si estas personas tienen hijos, pues estos dos hijos presentarán cuadros clínicos, ¿no? En este caso es un matrimonio consanguíneo. Vean cómo la mutación es exactamente la misma y viene de una misma familia. La herencia autosómico dominante, pues en realidad basta con que uno de los alelos de los cromosomas autosómicos tenga una mutación y si se hereda, pues en básicamente todas las generaciones se espera que haya una persona afectada. ¿No? Casos espontáneos es cuando no tenemos realmente ningún dato de herencia, ¿no? Simplemente en alguna generación se detectó una persona con una posible inmunodeficiencia primaria. Y esto puede ocurrir porque durante el desarrollo gestacional de los individuos también pueden ocurrir mutaciones. Y si tenemos la mala fortuna de tener una mutación en un gen importante para respuesta inmune, pues entonces ahí es cuando ocurre un caso espontáneo, pero siguen siendo inmunodeficiencias primarias. Y luego tenemos estos que son autosómicos recesivos, pero es por una herencia heterocigota compuesta de las mutaciones. ¿Qué es esto? Que en realidad a lo que se refiere este tipo de familias es que hay una mutación, pero no es exactamente la misma, ¿no? Sí afecta el mismo gen, pero no es la misma mutación. Y cuando estas dos mutaciones se heredan a la par en un mismo individuo, pues ahora esta persona va a tener un cuadro clínico, ¿no? Pero no hubo tampoco antecedentes familiares, no había consanguinidad, no se observa un patrón autosómico dominante, no se observa un patrón ligado al X, sino que es un heterocigoto compuesto, ¿no? Y aquí las personas no tienen relación familiar. Y eso, pues, hoy día se ha visto reportado cada vez con más frecuencia y eso es precisamente porque hoy día tenemos mejores herramientas
para detectar este tipo de situaciones, que es básicamente la secuenciación masiva. Ahora, todas estas enfermedades que son hereditarias, pues podrían afectar a diferentes niveles a la respuesta inmune. Por ejemplo, tenemos esta enfermedad que se llama disgenesia reticular, en donde el gen afectado altera la capacidad de diferenciación de la célula pluripotencial en médula ósea. Es decir, los pacientes que tienen disgenesia reticular, pues básicamente no pueden diferenciar su célula pluripotencial a ningún linaje. Ajá. Y entonces, pues básicamente son personas que no tienen ni respuesta innata ni respuesta adaptativa. ¿Mm? Son casos muy severos que pues básicamente son incompatibles con la vida. Son personas o pacientitos que nacen y fallecen en cuestión de pocos meses. Luego tenemos pues enfermedades que afectan respuesta inmune adaptativa, como es el caso de SCID o inmunodeficiencia combinada severa, en donde lo que está afectado son genes que tienen que ver con la maduración de los linfocitos T, B, incluso NK. Y entonces estas personas con SCID, pues básicamente no tienen linfocitos, ¿no? Y por lo tanto, pues también se vuelven enfermedades muy severas, donde el paciente necesita que se le ponga, que se le haga un trasplante de médula ósea, pues para poder producir todos los linfocitos. Tenemos, por ejemplo, personas que no pueden producir granulocitos, ajá, y también son situaciones severas porque los neutrófilos son importantísimos como primer línea de defensa contra los patógenos, son los primeros que entran en acción. Luego tenemos alteraciones en monocitos que pueden ser funcionales, por ejemplo, esto de la adhesión de leucocitos, la deficiencia de adhesión, pues básicamente son células que no expresan proteínas que sirven para el rolling celular, ¿no? Para la salida de los monocitos, de los neutrófilos desde el vaso sanguíneo hacia los tejidos y así favorecer pues la defensa contra una infección eventual que llegue a esos sitios. Entonces la deficiencia de adhesión pues también es muy severa, porque aunque tengamos respuesta innata, aunque estén las células ahí, el que no puedan llegar a los sitios de infección pues es básicamente como si no los tuviéramos, ¿no? Tenemos problemas ya menos severos, como por ejemplo la gamma ligada al X, en donde lo que ocurre es que la célula pre-B en médula ósea no se puede diferenciar un fenotipo maduro y por lo tanto no puede producir anticuerpos. Y les digo menos severos porque pues estas enfermedades hoy día se pueden tratar con anticuerpos sustitutivos, que es lo que se hace. Y bueno, pues hay otras situaciones como inmunodeficiencia común variable, que en estos casos, estas tres enfermedades, sí hay linfocitos B maduros, pero no pueden llegar a un estadio efector como la célula plasmática o las células B de memoria, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esos síndromes, pero antes de llegar a ellos, vamos a decir de manera general cómo reconocer a una inmunodeficiencia primaria. En este caso, se han propuesto de manera muy sencilla algunos puntos que un médico, aquí dice un especialista, pero pues ojalá sea también datos que le sirvan a un médico general para iniciar con una sospecha, ¿no? De que este paciente podría ser una persona que tiene una IDP. Y el primero de ellos, que es el que más debería saltarle al médico, es la ocurrencia de enfermedades infecciosas recurrentes. Es decir, muy frecuentemente ese paciente tiene una infección, que puede ser severa, que puede llevarlo a hospitalizarse para poderlo tratar dentro de un hospital y poder eliminar la infección de su cuerpo. Pero estas personas tienen problemas para ganar peso. Usualmente es muy común, perdón, que las personas con inmunodeficiencias primarias sean muy delgaditos y muy bajitos para su edad. Estas personas también tienen abscesos, ¿no? Es poco común que una infección lleve a un absceso, entonces una persona con un absceso, ya sea en la piel o en algún órgano, pues debe hacer que el médico sospeche de una inmunodeficiencia primaria.
El uso de antibióticos siempre va a ocurrir, incluso los antibióticos van a ser intravenosos en estos pacientes para pues, tener mayor efectividad y favorecer la eliminación de la infección. Ahora, las infecciones pueden ser de localización profunda, ¿no? Como la sepsis, como vimos en el caso de Ogden-Bruton, que pueden ser sepsis recurrentes, osteomielitis, infección en hueso, meningitis o celulitis. Ajá. Y en estos casos, pues también es poco común, ¿no? Que alguna infección llegue a producir alguna de estas situaciones en una persona inmunocompetente. Entonces, la ocurrencia de este tipo de infecciones debe de llevar a la sospecha de una inmunodeficiencia. También puede haber autoinmunidad y o cáncer, como ya habíamos comentado, y es muy importante también que se tenga en cuenta si hay historia familiar o no. Es decir, debe hacerse un árbol genealógico a toda aquella persona de la que se sospeche una inmunodeficiencia primaria, pues para saber si se puede identificar un modo de herencia. Ahora, las inmunodeficiencias, pues, se han tendido a clasificar de acuerdo al componente del sistema inmune que se encuentre afectado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas, pues tienen afectada la diferenciación tanto de células T como B. Hay otro grupo que de manera predominante va a tener afectados la producción de anticuerpos. Algunos pacientes pueden tener afectados el mecanismo de apoptosis, que es otro grupo de pacientes. Hay un grupo que se conoce como síndromes bien definidos y espero poder decirles de qué se trata esto, ¿no? Si nos da tiempo. Hay defectos en la función de los fagocitos, ¿no? Ya les comenté de la enfermedad crónico-granulomatosa, pero también hay otros síndromes que afectan a la respuesta innata. Síndromes asociados a modificaciones epigenéticas y ruptura de DNA. Se oye muy rimbombante, pero aquí básicamente se ven afectados mecanismos de reparación de DNA, ¿no? Y eso pues termina afectando al sistema inmunológico. ¿Por qué? Pues porque básicamente las células, perdón, los linfocitos T y B dependen de estos mecanismos para poder generar el receptor, ¿no? El receptor de antígeno. Hay un grupo donde hay pacientes que no pueden producir adecuadamente el complemento y también hay un síndrome de fiebres periódicas que en realidad hoy día se conocen más bien como autoinflamatorios. Y bueno, pues estos grupos, ¿no? Tenemos ya el nombre de algunos síndromes, por ejemplo, que era el grupo de T's y de B's, pues se conoce básicamente como SCID, ¿no? O simplemente como combinadas. Son menos graves que los SCID, pero sí siguen siendo graves. Ahora, estos síndromes bien definidos que decíamos hace rato, pues por ejemplo, está el síndrome de hiper-IgE, está las inmunodeficiencias que tienen defectos en la formación del timo, ajá. Hay uno que se llama ectodermodisplasia anhidrótica, que ahorita, que es básicamente problemas en vías de señalización, entre otras. Los de anticuerpos, pues, por ejemplo, está la gamma-globulinemia, la inmunodeficiencia común variable, el síndrome de hiper-IgM. La disregulación inmunológica, pues, por ejemplo, tenemos hemofagocitosis, problemas con células T reguladoras, etcétera. Esta es una clasificación más actualizada, esta salió en 2022. ¿No? Por ejemplo, los desórdenes autoinflamatorios, pues tienen problemas con producción de interferones tipo 1, con la función de los inflamasomas, ¿no? Que son mecanismos reconocidos más recientemente como parte del sistema inmune. Pero bueno, aparte de estas clasificaciones que se han hecho, pues en realidad las estadísticas hoy día dicen que la respuesta los problemas de anticuerpos son los más comunes. Cerca del 50% de las personas con una inmunodeficiencia van a tener problemas con anticuerpos. Y el resto de los grupos, bueno, pues a medida que avanza el diagnóstico, pues algunos grupos se han ido haciendo más y más grandes, ¿no? Como por ejemplo,
algunos defectos combinados se han ido incrementando en el porcentaje total dentro de las inmunodeficiencias, pero bueno, pues hoy día se sigue reconociendo a las humorales como las más frecuentes. Y es que los defectos de anticuerpos o las inmunodeficiencias humorales, pues en realidad lo que pasa con ellas es que son tratables y entonces pues son más fáciles de diagnosticar, ¿no? Tenemos herramientas de laboratorio que sin llegar a analizar los genes, pues nos ayudan a diagnosticar a estos pacientes. Y pues dentro de los defectos de anticuerpos tenemos a la gamma-globulinemia, a la inmunodeficiencia común variable y al síndrome de hiper-IgM. Y en esta imagen ustedes pueden ver brevemente la explicación de la gamma. ¿Qué pasa con la gamma? Bueno, pues la gamma en realidad es un problema de diferenciación de células B. Lo que ocurre es que la diferenciación en médula ósea se ve bloqueada, ya sea a nivel de célula pro-B o a nivel de célula pre-B. Y los genes que se han visto relacionados con este bloqueo, pues son Ig-alfa, Ig-mu, lambda 5 y Blink. Y todos estos genes que justo mencioné, pues tienen que ver con el receptor de la célula B. Ig-mu es la cadena pesada del receptor, en este caso se llama pre-BCR. Lambda 5 forma parte de la cadena ligera sustituta, que es como se le llama cuando está en el pre-BCR. Y Ig-alfa y Ig-beta, pues son estas dos proteínas que se encargan de transducir señales hacia el núcleo celular. En el caso de otro gen que es BTK, pues esta es una proteína de señalización, ¿no? Se encuentra dentro del citoplasma y se encarga de transmitir señales desde el receptor hasta el núcleo. Entonces, todas estas proteínas en el cuadro rojo causan un fenotipo de gamma-globulinemia. Cuando hay mutaciones en esos genes, pues las proteínas dejan de funcionar adecuadamente y entonces la célula B ya no se puede diferenciar. Entonces, estos serán pacientes que no tendrán células B en circulación y que por lo tanto no van a poder producir anticuerpos. Ahora, la inmunodeficiencia común variable. La inmunodeficiencia común variable, ahí el problema es diferenciación terminal. Aunque el individuo puede producir todos estos estadios de diferenciación, cuando le toca a este linfocito B y diferenciarse en un estadio de memoria o de célula plasmática, pues ahí es cuando el paciente tiene problemas, ¿no? No puede generar células plasmáticas de manera eficiente, tampoco puede generar células B de memoria y pues la consecuencia es algo similar, no va a tener suficientes anticuerpos para defenderse. En el caso del síndrome de hiper-IgM, ahí también hay linfocitos B en circulación. El problema es que estos linfocitos B no pueden hacer cambio de isotipo. Tampoco pueden hacer hipermutación somática y entonces sus linfocitos B se van a quedar produciendo eternamente IgM. Si ustedes recuerdan qué hace la IgG, qué hace la IgA, pues en realidad estos pacientes no tienen la oportunidad de defenderse con otros anticuerpos diferentes a la IgM y eso le ocasiona un problema de inmunodeficiencia. Y bueno, la gamma-globulinemia, vamos a hablar brevemente de ella, ya dijimos lo que descubrió Bruton. Ahora simplemente ponerlo en contexto de las personas. ¿Qué le pasa a las personas? Bueno, pues estas personas van a ser usualmente pacientes pediátricos, van a debutar con su cuadro clínico durante la primera década de vida. Y bueno, estas personas son susceptibles a tener infecciones por bacterias. Usualmente no tienen tanto problema con virus, aunque el ecovirus y el enterovirus le pueden causar un cuadro grave. Ahora, las infecciones bacterianas recurrentes van a ser por microorganismos piógenos, ¿no? Estos microorganismos que tienen cápsula y para los cuales pues los anticuerpos son muy importantes. Em, Algunos de los casos, pero son muy pocos, desarrollan malignidad y se van a caracterizar por tener niveles bajos de IgM, IgG e IgA en sueros. Dice bajos, pero en realidad son muy bajos o ausentes, ¿no?
También se van a caracterizar por no tener linfocitos B en sangre periférica. Y ahí pues se calcula que a 1 de cada 100,000 individuos tiene agamaglobulinemia. ¿Qué pasa con la gamaglobulinemia? El gen más importante es BTK porque este está codificado en el cromosoma X. Y entonces la mayoría de los pacientes van a tener defectos en BTK. Y en realidad, si ustedes quieren ver BTK, pues esta es, digamos, una señalización muy sencillita, donde está el receptor de antígeno, el BCR, y en donde pues las proteínas que reaccionan primero serían el SIC y LIN, y vean ustedes cómo LIN fosforila a BTK, ¿no? Una vez que BTK se fosforila, pues lo que ocurre es que se activan otras proteínas como PLC gamma 2 y esto lleva al final de cuentas al flujo de calcio, ¿no? Todo este mecanismo ayuda al linfocito B a activarse y en el caso de la médula ósea, pues a diferenciarse de un estadio pre-B a un estadio inmaduro. Entonces, básicamente, si no hay BTK, pues se bloquea toda esta señalización y el paciente pues no puede diferenciar a sus células. Ahora, en el caso de la gamaglobulinemia autosómica recesiva, en donde decíamos que los dos alelos están afectados, ¿ah? El alelo materno y el paterno tienen una mutación, pues en realidad es debido a otros genes, como por ejemplo C79A, que es Ig alfa, esta proteína que estamos pintando aquí, o Ig beta, que es esta otra. Y luego tenemos IgHM, que es básicamente la cadena pesada de la IgM. ¿Ah? El B-PreB, que es una de estas dos cadenas que están en la cadena ligera sustituta del pre-BCR. Lambda, en el caso de PI3K, que es una proteína de señalización como lo es BTK o NF-κB2, ¿no? Que también es una proteína de señalización. Entonces, en realidad, la gama autosómica recesiva, pues es debida a genes que también son importantes para el receptor de antígeno o para la señalización de este, ¿no? Y aquí está la ocurrencia. Ven ustedes cómo BTK es el más frecuente, 95% de los casos van a tener mutaciones en BTK y solo un 5% de los casos va a tener mutación en otro gen importante para la diferenciación de la célula pre-B. Y bueno, esto no lo voy a comentar porque son otras funciones que tiene BTK. También tiene funciones en células de origen mieloide, como los neutrófilos, como los monocitos, y eso pues se está estudiando en las implicaciones en el cuadro clínico del paciente. Ahora, en el caso de la inmunodeficiencia común variable, esta es una enfermedad que es como una caja de Pandora. ¿Qué quiero decir con eso? Que en realidad este síndrome, ¿no? Que se conoce desde los 50, desde los 70, perdón, desde los 70 describieron, por ejemplo, casos que les llamaban agamaglobulinemia con linfocitos B. Ajá. Un defecto específico en la diferenciación de células plasmáticas, ¿no? Y esto lo describió Max Cooper, ¿no? Junto con Charles Janaway, que es el padre del libro que quizás lean ustedes o que les hayan recomendado en el propedéutico. Y entonces, esta enfermedad común variable es una caja de Pandora porque en realidad todo lo que no se diagnostica como agama o que no se diagnostica como hiper-IgM va a caer a común variable. Es como un diagnóstico de exclusión. Y en realidad, común variable se define por ser pacientes que manejan niveles bajos de anticuerpos al menos dos de los tres isotipos principales en el suero, que son la IgG, la IgA y la IgM. Y los pacientes pues presentan usualmente síntomas después de los 2 años de edad. Es un corte de edad que se hizo para pues poner en otro lado a pacientes que son graves, que presentan un fenotipo en edades muy tempranas. Estas personas con común variable tienen ausencia de isohemaglutininas, que son estos anticuerpos de grupo sanguíneo que solemos buscar cuando queremos definir de qué grupo sanguíneo es una persona. Pues básicamente estamos hablando de especificidad de los anticuerpos, ¿no? El no tener isohemaglutininas quiere decir que es un paciente que no puede producir anticuerpos específicos.
en este caso contra carbohidratos. Y en el caso de las vacunas, pues son pacientes que tampoco pueden producir una buena cantidad de anticuerpos dirigidas contra antígenos de vacunas. Ahora, como es un diagnóstico de exclusión, pues el médico que estudia estos casos, pues debe definir primero que la hipogamaglobulinemia no sea causa de medicamentos o que no sea causa de alguna infección, ¿no? O que no se trate de otro síndrome, ¿no? Que también lleva a problemas de anticuerpos, como es la ataxia telangiectasia, el SCID, el hiper-IgM, la gamma-globulinemia, un síndrome que se conoce como linfoproliferativo, etcétera. ¿No? En este caso, vean cómo como un variable tiene una prevalencia muy alta, ¿no? Una de cada 10,000 personas se diagnostica como común variable. Y además de eso, usualmente se diagnostican ya siendo adultos. Ajá. En los 20 años, los 30, e incluso los 40, y hay quien se ha llegado a diagnosticar hasta los 70 años, ¿no? Como una persona que tiene una inmunodeficiencia primaria. ¿Qué le pasa al paciente con común variable? Bueno, pues en realidad igual se infectan por virus, bacterias, hongos y parásitos. Aquí el espectro de infección es todavía más amplio que la gama. Y en este caso, los linfocitos T también pueden estar afectados, ¿no? Está claro que los linfocitos B no pueden producir anticuerpos adecuadamente, pero los linfocitos T también podrían tener un problema funcional. Aquí la autoinmunidad está más representada, el 50% de los casos van a presentar autoinmunidad en algún momento de su vida y tienen un riesgo elevado también a desarrollar cáncer. Em, Hasta no hace mucho, los genes asociados a común variable se han empezado a describir. Antes del 2010, más o menos, lo que conocíamos de común variable era muy poco en cuestiones genéticas, pero hoy día los genes son cada vez reportados con mayor frecuencia, ¿no? Y vean, por ejemplo, en esta imagen que es del 2016, pues la cantidad de genes que son cerca de 20 que se han asociado a común variable. Y esos los ven representados en esta diapositiva, ¿no? Vean ustedes todos los que están en color marrón o en color guinda, pues en realidad son los genes que se han encontrado o reportado en pacientes con común variable, ¿no? Tenemos desde receptores de citocinas como tal, tenemos proteínas de membrana que actúan como correceptor de la célula B, algunas moléculas de señalización, ya sea que señalicen vía BCR o vía correceptor o vía receptores de citocinas. Tenemos problemas también en linfocitos T, ¿no? Tenemos moléculas de señalización, proteínas de membrana, proteínas que son importantes para regulación inmunológica. Entonces, en realidad, lo que quiero decir con esto es que en el caso de común variable, pues los genes son muy diversos, ¿no? Contrastando con la gama, allá los genes son básicamente del BCR y de la señalización del BCR. En común variable es básicamente lo que sea, ¿no? Y que afecta a linfos T y linfos B o linfos B. Entonces, si hablamos un poquito de alguno de estos genes, pues, por ejemplo, uno de ellos es AICOS, ¿ah? Y AICOS, pues tiene una función muy similar a la que tiene CD28. Ajá. AICOS es una molécula coestimuladora que cuando interactúa con la célula presentadora de antígeno o el linfocito B, lo que ocurre, pues, es la inducción de producción de citocinas, en este caso interleucina 6, interleucina 12, y esta producción de citocinas es importante para el linfocito T porque le ayuda a polarizarse, ya sea un fenotipo TH1 o TH2. Si esta célula T se polariza a TH2, bueno, pues lo que va a pasar a continuación es que va a producir citocinas que le regresen la ayuda a la presentadora de antígeno y entonces esta presentadora de antígeno se va a activar y si es un linfocito B, va a estimular la producción de anticuerpos. Entonces, si no está AICOS, pues todo esto se pierde y entonces, en el caso de los linfocitos B, no va a haber una buena producción de anticuerpos. En el caso de otros defectos, por ejemplo, el receptor de BAFF y TACI, ¿no? Que son receptores que están en la célula B y son receptores de citocinas,
pues simplemente estas citocinas le ayudan al linfocito B a sobrevivir. Entonces, si no están los receptores o no funciona adecuadamente, el linfocito B no puede sobrevivir bien, ¿no? Y eventualmente se muere y deja de producir anticuerpos. El receptor de BAFF, que es también otro receptor de citocina, es básicamente el que está aquí y que ayuda a la sobrevivencia de las células plasmáticas. Pues en realidad, vean ustedes aquí el dato, ¿no? Es un paciente que al menos hasta los 80 años se le documentó con herpes zóster, ¿ah? Y tuvo cuadros de infecciones de vías respiratorias a partir de los 40 años. O sea, en realidad antes de los 40 el paciente no tenía problemas, ¿no? Pero empieza a presentar un cuadro clínico, ¿no? Y eventualmente un autor determinó que tenía una herencia autosómica recesiva y que todo el cuadro clínico que reportaba que era pues leve en su vida joven, durante su vida madura, pero ya más severa a partir de los 40 años, pues se debía a un problema en BAFF receptor. El paciente es el que está con el punto negro. Ajá. Y vean ustedes cómo básicamente no expresa este receptor. ¿Ah? No se detecta por citometría de flujo, ¿no? Aquí está el paciente, no tiene el receptor y pues se determinó una mutación en el gen que codifica para esta proteína. Y eso fue ya en vida adulta. Hay otros defectos que ya no les voy a mencionar, ¿no? Es simplemente comentar, como por ejemplo este del correceptor, ¿no? Hay pacientes con común variable que tienen mutaciones en el gen que codifica para CD19, CD21 o CD81 y lo lleva a un fenotipo de común variable. Y otros genes que no se conocen o que quizás ustedes nunca han escuchado, como es el caso del RBA, ¿no? Y en este caso, pues el RBA tiene una función para ayudar a expresarse adecuadamente a CTLA4, ¿no? Una molécula inmunosupresora. Y entonces las personas que tienen deficiencia del RBA son los que clásicamente tienen también autoinmunidad. Ajá. Tienen hipogama, tienen problemas de diferenciar células B a un estadio terminal. Y en estos casos, el no poder expresar CTLA4 pues los lleva a presentar autoinmunidades, ¿no? Por ejemplo, anemia hemolítica, trombocitopenia, diabetes mellitus, enfermedad intestinal, etcétera. Entonces, esto es importante porque pues estos pacientes en particular se pueden tratar con abatacept. El abatacept es CTLA4 recombinante, es un mecanismo biológico, digo, un medicamento biológico, se le administra a los pacientes y pues básicamente el abatacept eh, restablece los problemas autoinmunes, los apacigua, los elimina. Y pues hay muchos defectos, ¿no? En común variable, PLS gamma 2, que tampoco lo voy a profundizar demasiado. Ícaros, que tiene que ver con la adecuada expresión de TDT, ¿no? Una proteína que tiene que ver con esto de la edición del receptor cuando el linfocito B está generando la recombinación BDJ. PI3K, ¿no? Es una molécula de señalización muy importante para los linfocitos T, en donde en este caso hay ganancia de función, ¿no? Es decir, la mayoría de las mutaciones genéticas podrían eliminar a la proteína, ya sea su expresión o su función, pero hay algunas mutaciones que llevan a que las proteínas ganen función. Y eso se ve reflejado, pues en este caso, en un fenotipo de autoinmunidad, ¿no? Estos pacientes también tienen autoinmunidad, siguen siendo como un variable, y pues básicamente se ve una activación exacerbada de los casos de las células T de estos pacientes. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Bueno, No, si no hay, ah, gracias. Si no hay preguntas, voy Doctor, a continuar con hiper-IgM, que es el tercer problema de anticuerpos. Y bueno, la hiper-IgM se descubrió por también Charles Janaway y él describió un caso que tenía hematuria y glomerulonefritis post-streptocóxica, ¿no? Una infección severa por Streptococcus pyogenes, ajá, que llevó a presentar problemas renales.
Y en este caso, pues el Janeway detectó niveles altos de complemento hemolítico. ¿Qué quiere decir? Pues el complemento hemolítico es mediado por IgM. Y en este caso, pues no encontró anticuerpos IgG. ¿Qué pasa con el hiper-IgM? Pues ya decíamos hace rato que el hiper-IgM, los linfocitos B, no pueden hacer cambio de isotipo. Están ahí, pero no pueden cambiar su isotipo, que es IgM, a IgG o a IgA. Entonces, inicialmente se pensó que era otro problema de Bes. Sin embargo, con el tiempo se encontró que no eran los Bs los que estaban mal, sino eran los linfocitos T. Y eso lo descubrieron haciendo un cocultivo de las células de los pacientes con una célula de linfoma que es capaz de inducir el cambio de isotipo en estos linfocitos. Y en el caso de las células de los pacientes, pues no había cambio de isotipo. En el caso de controles sanos, pues evidentemente se había cambio de isotipo. Y entonces encontraron que la causa estaba en los linfocitos T. ¿Qué pasa con los linfocitos T? Bueno, pues los linfocitos T, que son estos tres casos, no pueden expresar una proteína que se conoce como CD40 ligando, que yo creo que también la escucharon en el curso. A CD40 ligando también se le puede llamar como GP39, ¿no? Es la misma proteína. Entonces, los pacientes con hiper-IgM no la expresan versus un paciente con común variable que sí expresa CD40 ligando o un paciente con A gamma ligada al X que también expresa CD40 ligando, ¿no? Entonces, estos pacientes no expresan CD40 ligando y entonces su fenotipo se llama hiper-IgM ligado al cromosoma X. Son los que tienen problemas en cambio de isotipo. Aunque los linfocitos B están ahí, pues nunca van a poder cambiar el isotipo. Hay otras causas de hiper-IgM, pero son usualmente autosómicas recesivas y son mutaciones en genes como CD40, que es el receptor de CD40 ligando, ¿no? O en AID y UNG, que son proteínas que favorecen el cambio de isotipo en los linfocitos B. Entonces, el hiper-IgM es una enfermedad grave porque en realidad, aunque uno dice que los linfocitos B no hacen cambio de isotipo, pues lo que pasa es que tampoco se pueden diferenciar un fenotipo de memoria ni de célula plasmática, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el C40 ligando es importante para todo ese proceso. Además de eso, pues las presentadoras de antígeno, y hablemos de macrófagos, hablemos de dendríticas, otras presentadoras de antígeno también necesitan de CD40 ligando para activarse adecuadamente, ¿no? Entonces, estas personas con hiper-IgM por CD40 ligando pues van a tener problemas graves en respuesta inmune, porque si una presentadora de antígeno no se puede activar, pues ya sabemos que no va a poder activar adecuadamente al linfocito T. Y el síndrome de hiper-IgM pues va a tener mayor frecuencia de enfermedades autoinmunes. Aquí estos pacientes tienen neutropenias, tienen anemias hemolíticas, trombocitopenias. Y en el caso de las infecciones, pues van a tener infecciones por oportunistas, ¿no? Cryptosporidium parvum, que es un patógeno muy común, por ejemplo, en HIV, pues también va a estar afectando a los pacientes con hiper-IgM. Pneumocystis jirovecii va a ser otro patógeno muy frecuente en hiper-IgM. Ajá. Y bueno, el diagnóstico se puede hacer desde el laboratorio detectando niveles bajos de IgG e IgA en suero con niveles normales a elevados de IgM. Los pacientes van a tener linfocitos B, por lo tanto no nos van a ayudar para el diagnóstico. Y bueno, en el caso de hiper-IgM autosómico recesivo, decíamos hace rato que AID y UNG eran dos proteínas asociadas con esta enfermedad. Y pues básicamente recordemos que esas proteínas tienen que ver con la recombinación que se da a nivel de DNA. Básicamente recombinación entre estas regiones S, que son de switch, que estas proteínas pues llevan a cabo esa recombinación, ¿no? Las recombinan, en este caso se queda epsilon y pues esta célula va a expresar Ig. Pero además de AID y UNG, pues las proteínas reparadoras de DNA, que son todas estas, también tienen un papel en el cambio de isotipo. Entonces, cuando no hay alguna de las proteínas reparadoras,
aunque se dé la recombinación no va a ser eficiente y por lo tanto van a seguir siendo pacientes que puedan tener hiper-IgM. Es que ahí el cuadro clínico cambia porque el no tener proteínas reparadoras, alguna de ellas, también da mucha susceptibilidad a cáncer en los casos. Y bueno, hasta aquí los problemas de anticuerpos. En los 30 minutos que me quedan, pues les voy a hablar brevemente de otros síndromes que ya dijimos son menos frecuentes que la de los anticuerpos y que usualmente son más graves. Por ejemplo, los defectos en linfocitos T, ¿no? Y de ahí tenemos en primera instancia el SCID, la inmunodeficiencia combinada severa. Este síndrome, pues en realidad se caracteriza por no tener linfocitos T. ¿Ah? Un paciente que no produce linfocitos T, pues en realidad no puede producir una buena respuesta de anticuerpos. Ahora, el SCID puede ser que el paciente no tenga TES y NKs o que no tenga TES y Bs. Luego tenemos problemas en el metabolismo de purinas, que vamos a ver brevemente una enfermedad por ahí. Problemas en expresión de clase 1, de clase 2, que siguen siendo problemas en este caso, de activación de linfocitos T. Y aquí pues también ponen al cambio de isotipo, sobre todo al defecto de C40 ligando. Ahora, si hablamos del SCID, pues en este caso los pacientes con SCID, si no se diagnostican rápidamente, se mueren durante el primer año de vida. Estos casos se caracterizan por no tener anticuerpos, ¿no? Muchas veces el médico tiende a diagnosticar a gamma, pero en realidad un SCID también tiene reducidos todos los isotipos de anticuerpos. Estos pacientes tienen infecciones persistentes, básicamente desde el nacimiento, y comúnmente se infectan por cándida. Ahora, ¿cuáles son las causas de SCID? El más importante es aquellos casos que tienen problemas con esta proteína. Esta proteína se llama gamma común y se llama así porque forma parte del receptor de citocinas de todas estas. Es decir, gamma común está en el receptor de IL-2, de IL-4, de IL-7, 8, 15, 21. Entonces, el SCID por gamma común es ligado al cromosoma X. Por lo tanto, es el más frecuente en el mundo, ¿no? Y entonces tenemos que en el caso de SCID, por gamma común, el más importante es la interleucina 7, porque la interleucina 7 es linfopoyética de T. Los linfocitos T se desarrollan gracias a la IL-7. Y las células NK se desarrollan gracias a la interleucina 15. Entonces, los pacientes con SCID pues no tienen ni TES ni NKs. Ahora, aquí está el problema en el bloqueo. Los pacientes con deficiencia del receptor de la cadena gamma, cuyo gen se llama IL-2R gamma, pues tienen un bloqueo, aquí está, en DN1, ¿no? En el estadio DN1 de los linfocitos T, estamos hablando del timo, y entonces pues aquí se bloquea la diferenciación y pues el paciente nace sin TES. También nace sin NKs. Y estas imágenes nos sirven también para ver otros problemas, por ejemplo, RAG1 y RAG2. Hay personas que tienen mutaciones en genes RAG, y entonces pues son personas que también tienen bloqueo, tanto en TES como en diferenciación de Bs. Entonces, esto será un problema de un paciente que no tiene ni TES ni Bs, es decir, no tiene respuesta específica, pues evidentemente son casos graves, ¿no? Aquí ejemplificada de manera más sencilla el SCID que no tiene ni TES ni NKs, ¿no? Por gamma común, que es ligado al X, pero también puede haber casos autosómicos recesivos por JAK3, ¿no? Que es una de las proteínas de señalización de este receptor. Entonces, el SCID es una entidad muy grave, se diagnostica muy poco, pues básicamente
por la falta de especialistas, ¿no? Usualmente van a ser casos que se lleven con un médico general y el médico general le receta antibióticos y nunca se dé cuenta que es un caso grave de inmunodeficiencia, ¿no? Ahora, hay otro SCID que es, por ejemplo, por problemas metabólicos, ¿no? Este SCID, que no tiene ni TES, ni BES, ni NCAS, se conoce como deficiencia de ADA. ADA quiere decir adenosina desaminasa, y es una proteína que participa en el catabolismo de los ácidos nucleicos, ¿no? En este caso, la desoxiadenosina, ajá, que es un producto del catabolismo de los ácidos nucleicos, pues en realidad si se acumula en la célula, pues resulta tóxico para las células, ¿no? Los linfocitos son los primeros que manifiestan esa toxicidad, se mueren, ajá. Y entonces para evitar eso, pues la adenosina desaminasa le quita el grupo amino y deja una desoxiinosina que ya no resulta tóxica para las células. Cuando un paciente no tiene esta enzima, pues en realidad lo que pasa es que se acumula la desoxiadenosina y eso causa la muerte celular. El paciente eventualmente se queda sin linfocitos T, sin linfocitos B y sin células NK. Y bueno, a esos pacientes, si se les detecta, pues hoy día se les puede dar sustitución enzimática, se les puede dar la enzima como tal, se les inyecta. Ujú. Pero si no se diagnostica, pues la desaparición de células T, B y NK, pues va a ocasionar pues la muerte por infecciones. Ujú. Ese es otro ejemplo de SCID. El SCID se diagnostica muy fácil, se puede hacer desde una biometría hemática y si se detecta una reducción importante de linfocitos, pues el médico ya puede empezar a sospechar de SCID. O se puede hacer una citometría simplemente para buscar linfocitos T, B y NK y pues básicamente se van a dar cuenta de que no tienen alguna de estas y de manera característica no van a tener T. Y con eso ya diagnostican SCID. Ahora, las inmunodeficiencias combinadas, fíjense que esto ya no dice severas, sino bien solo combinadas, se refiere a pacientes que sí tienen células T, pero que no funcionan adecuadamente. Y también hay muchos ejemplos dentro de las inmunodeficiencias de estos padecimientos. Por ejemplo, tenemos a SAP70. SAP70 es una molécula de señalización del TCR. Lo que hace SAP70 es que cuando el TCR se activa por el reconocimiento del péptido, en este caso, pues, SAP70 se fosforila y eso pues va a llevar a la fosforilación de más proteínas de la señalización para llegar finalmente al núcleo. Si esto no funciona, pues entonces la célula T, aunque esté allí, no va a poder responder al reto antigénico. ¿Ah? Y entonces el paciente con SAP70 pues va a tener un cuadro grave, ¿no? El que no respondan las test, pues afecta pues básicamente a todo el sistema inmune, afecta a las presentadoras de antígeno, afecta a las Bs, ajá. Y entonces pues los pacientes van a tener infecciones recurrentes, que ya lo sabemos, ya sea por virus, por bacterias, ¿no? Por, por levaduras, por hongos, y eventualmente pues estos pacientes van a fallecer. Ujú. Aquí lo de la sombra tímica se refiere a que sí se ve el timo porque los pacientes producen linfocitos T. En el caso del SCID, el timo en una radiografía pues no se percibe. ¿Por qué? Pues porque el SCID no puede producir linfocitos T. ¿Mm? Son también cosas que ayudan a diagnosticar a los médicos este tipo de padecimientos. Otro ejemplo del X-Men, de inmunodeficiencia combinada, es este síndrome que le pusieron síndrome del X-Men, o hombre X. Y en realidad, bueno, en lo que quiere decir X es que es ligado al X, M de magnesio, E de Epstein-Barr virus y N de neoplasia. Ajá. Y en realidad son pacientes que desarrollan neoplasias cuando tienen infecciones prolongadas por el virus de Epstein-Barr. Vean ustedes rápidamente este cuadrito, lo que quiere decir es que todos los pacientes se infectan con virus de Epstein-Barr o con otros virus y que eventualmente pues generan un linfoma. Sí tienen células T, nada más que las células T pues o no pueden proliferar adecuadamente o tienen hay algunas alteraciones en cuanto al número de linfocitos TCD4, TCD8.
Ajá, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con este síndrome? Bueno, en realidad lo que pasa con este síndrome es que la señalización vía TCR también se ve afectada, como ocurría con SAP70, pero en este caso lo que tiene el paciente es que no puede transportar magnesio al interior de la célula. Ajá, y lo que pasa es que el magnesio es súper importante para favorecer la activación de PLC gamma 1, otra molécula de señalización de la vía. Entonces, PLC gamma 1 no se puede activar bien y por lo tanto, pues el paciente igual no puede llevar a cabo la señal desde el receptor hacia el núcleo, pues para que este linfocito T se prolifere, se diferencie, etcétera. Y el síndrome del X-Men, por este problema en este transportador de magnesio, pues en realidad, pues no puede activar esas moléculas de señalización. Ajá. Aquí lo que pasa es que Hola. ¿Yo? Ok. Justo iba a preguntar lo mismo. este caso en la activación de las proteínas de señalización, pues Doctora, genera un cuadro Doctora, grave. ¿podría retomar un poquito? Es que se dejó de escuchar como por 2 minutitos, un minutito más o menos. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Aquí? Un poquito más adelante ya había explicado que lo que inhibe es el receptor, bueno, el de magnesio, y eso provocaba Ajá. que no se activara este, PLC gamma 1. ajá. Ajá. Y entonces Y- no se puede transmitir la señal adecuadamente desde el TCR hasta el núcleo. Y en realidad lo que pasa en este síndrome es que si bien los linfocitos T están presentes, tienen todas las proteínas de señalización y tienen el receptor intacto, el que no puedan transportar magnesio afecta a la señalización con un retraso en la activación. Vean ustedes cómo en este caso, en un sujeto sano, PLC gamma 1 se activa en 5 minutos después de que se hizo un estímulo vía TCR, ¿no? Como si le pusiéramos el antígeno. Pero lo que pasa con los pacientes es que la activación de PLC gamma 1 se da hasta la hora. ¿No? Es un retraso de 1 hora en la activación de esta proteína, lo que se ve reflejado pues en el cuadro, ¿no? Tenemos esta descripción de 3 pacientes donde este paciente en particular fallece por un cáncer a los 45 años y es un linfoma de células T, ¿no? Entonces, a largo plazo lo que ocurre es que esa incapacidad de activar adecuadamente en el momento que se debe activar la señalización, pues lleva a retrasos en la diferenciación de los linfocitos T y no solo eso, con el tiempo, a una susceptibilidad al virus de Epstein-Barr que va a ocasionar un linfoma. Ujú. Entonces, aquí la manifestación es sí infecciones virales y eventualmente linfoma. ¿No? Ahora, pues hasta aquí problemas de inmunodeficiencia combinada. Ajá. Hay test, no se activan adecuadamente. El SCID, no hay test. Y en este caso es otra clasificación donde se dice que son defectos en apoptosis. Ajá. Se le llaman de disregulación porque acordémonos que la apoptosis es importante para controlar las clonas autorreactivas, tanto en médula ósea como en órganos linfoides secundarios. Todas las células autorreactivas pues deben de morirse y usualmente lo hacen por apoptosis. Pero hay personas, pacientes, que no pueden hacer una buena apoptosis, es decir, no pueden matar a sus clonas autorreactivas. Y eso se da por mutaciones en genes que codifiquen para el Fas ligando, para Fas, para alguna de las caspasas de este mecanismo de apoptosis. Y entonces, el no poder matar a sus clonas autorreactivas, pues quiere decir que el paciente va a tener autoinmunidad. ¿Mm?
y es lo que caracteriza a estos síndromes, ¿no? Se conocen como ALPS o síndrome linfoproliferativo autoinmune. Y en este caso, pues los pacientes van a tener linfoproliferación, van a tener ganglios gigantes, van a tener un vaso grande, ajá, y van a tener mucha autoinmunidad, entre las que pueden estar la anemia hemolítica, la púrpura trombocitopénica, la neutropenia, ajá, el hipotiroidismo. Aquí, aunque se considera una inmunodeficiencia primaria, estos pacientes no tienen infecciones recurrentes, ¿no? Es, digamos, una excepción a la regla de que todas las inmunodeficiencias se van a caracterizar por infecciones, pues los defectos en apoptosis no. Ellos no tienen infecciones recurrentes. Ahora, otro grupo dentro de la clasificación eran los síndromes bien definidos. ¿Ah? Y aquí por síndrome bien definido vamos a entender a pacientes que tienen problemas no solo en sistema inmune, sino que van a tener problemas en otros tejidos o sistemas del organismo. Y bueno, en este caso, un ejemplo de síndrome bien definido es el síndrome de hiper-IgE. Y estos síndromes se caracterizan primero porque los pacientes tienen facies características, ¿no? Los genetistas, observando el rostro de los pacientes, van a poder identificar algunas características morfológicas que no son comunes, como por ejemplo, esto de tener muy separadas las cejas, ajá, es una facie que caracteriza a estos pacientes. También cejas muy pobladas, el ancho de la nariz, ¿no? Que es más grande de lo que usualmente tenemos, ¿no? Entre otras situaciones que un genetista va a poder detectar fácilmente en estos pacientes. Esto es una herencia dominante, ¿no? Vean cómo en al menos 2 generaciones hay un caso afectado. Y este síndrome de hiper-IgM está clásicamente causado por mutaciones en STAT3. ¿Ah? STAT3, que es una molécula de señalización común a varios receptores de citocinas. Ajá. Tenemos aquí al menos en el ejemplo que STAT3 señaliza vía el receptor de IL-6, de IL-11, de 27, de LIF, IL-10, 21, 23, y todas señalizan por STAT3. Ajá. Y bueno, pues las funciones de STAT3, dependiendo de la citocina que esté llegando a la célula, pues va a tener diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, antiinflamación, de promover TH17, ¿no? De favorecer el desarrollo de CD8, etcétera. Entonces, como es autosómico dominante, solo de uno de los alelos está afectado. Eso quiere decir que la mitad de las proteínas van a tener la mutación y la mitad no. Entonces, esto se define como una haploinsuficiencia. ¿Qué quiere decir? Que STAT3 va a señalizar solo si está el heterodímero con 2 proteínas normales. ¿Ah? Solo en esta situación señaliza. Y esa insuficiencia porque no va a haber suficientes heterodímeros normales para inducir la transcripción de genes que nos lleven a estas funciones. Por eso es dominante y por eso es haploinsuficiencia. Y el síndrome de hiper-IgM, además de tener esos problemas dismórficos y esos problemas en señalización vía receptores de citocinas, pues los pacientes se caracterizan por tener una IgE muy elevada, niveles de IgE, por eso se llama síndrome de hiper-IgE. Van a tener infecciones, ¿no? Pero también van a tener problemas en tejido conectivo, como por ejemplo, hiperextensibilidad, retención de dientes primarios, van a tener problemas en hueso, fracturas recurrentes, escoliosis, etcétera. Entonces, los síndromes bien definidos son complejos, ¿no? No solo afectan respuesta inmune, afectan otros sistemas. Y aquí, por ejemplo, tienen una lista de síndromes bien definidos que se han descrito, ¿no? Ataxia telangiectasia, por ahí está Griscelli, Sheria Higashi, síndrome de DiGeorge, etcétera. Y todos ellos tienen características particulares que podrían ser detectados por un genetista, pero también tienen compromiso en sistema inmune.
Ahora, los defectos en fagocitosis, ya mencionamos muy al inicio la enfermedad crónico-granulomatosa, donde eran esos neutrófilos que se quedaban como si no hubiera ninguna bacteria, completamente redonditos, y esa enfermedad se debe a problemas en la NADPH oxidasa, que es esta enzima que está encerrada en el círculo, es un complejo multiproteico. Cada una de las proteínas tiene una función en el complejo, y básicamente las proteínas juntas pues se encargan de producir las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Que son al final las que terminan destruyendo a los microorganismos cuando los neutrófilos hacen fagocitosis. Entonces, los pacientes con enfermedad crónico-granulomatosa son fáciles también de diagnosticar. ¿Por qué? Pues porque básicamente uno puede hacer un ensayo de fagocitosis en la minilla, donde se mete un activador de los neutrófilos, y cuando los neutrófilos hacen fagocitosis, pues ya decíamos que cambian su morfología, ¿no? Quedan como huevos estrellados sobre la laminilla, y no solo hace eso, si se pone un colorante, ¿no? El nitroazul de tetrasolio, pues este colorante cambia de color y entonces uno ve a la célula que hizo fagocitosis con un citoplasma azulito, ¿ah? Como huevo estrellado sobre la laminilla, versus un paciente que no cambia el color del colorante y se queda completamente redondito, ajá, en la laminilla, ¿no? Son pruebas tan sencillas y tan fáciles de hacer que también nos permite ver si una mujer es portadora de la enfermedad. Hay granulomatosa crónica por el cromosoma X, es básicamente por GP91. GP91 está codificado en el cromosoma X, y entonces una mujer portadora de mutaciones en GP91, pues va a tener la mitad de células con estallido y la mitad de células sin estallido, ¿no? Se puede cuantificar y entonces se puede definir el estado de portadoras. Hay otros ensayos, como es por ejemplo la técnica del DHR, que es un ensayo por citometría de flujo, donde también podemos ver si un neutrófilo hace estallido o no. Ajá. Entonces, neutrófilos sin estallido, con estallido, incluso portadoras de estos problemas, ¿no? Perdón, con estallido y sin estallido. Pero las células de la respuesta innata, pues también pueden presentar otros problemas en su activación. Y por ejemplo, aquí está algo que se ha reportado mucho, que es la susceptibilidad a infecciones por intracelulares. Aquí sí micobacterias, pero en realidad son intracelulares como salmonella, listeria, histoplasma, citomegalovirus, herpes virus, etc. Y es que en este caso, pues lo que ocurre es un problema de activación de macrófagos por los linfocitos T. El interferón gamma, que es secretado por los linfocitos T, llega a un macrófago y ese interferón le ayuda a activarse mejor, ¿no? Cuando un macrófago se activa con interferón gamma, es más eficiente haciendo estallido respiratorio. Entonces, si no existe, por ejemplo, una buena señalización por el receptor de interferón gamma, pues ese paciente no va a hacer buen estallido respiratorio, ¿no? No es crónico granulomatoso porque aquí lo que está afectado es STAT1, ¿no? O puede estar afectado el receptor del interferón gamma como tal, ¿no? Esos son problemas también en respuesta innata. Defectos del complemento, ¿no? Pues básicamente se han visto problemas o mutaciones en cada uno de los componentes del complemento de las tres vías, ajá, la vía alterna, la clásica y la de las lectinas. Y básicamente estos problemas en complemento de manera predominante llevan a un fenotipo de autoinmunidad, como lupus, ajá, o infecciones por neiserias. No hay más infecciones, solamente se ha descrito Neisseria y algún estreptococo por ahí, pero no hay más infecciones en los problemas de complemento, ¿no? Esas son las características. Y ya para finalizar les presentaré pues nada más estas diapositivas, ¿no? Estas imágenes pues se generaron en un artículo que tiene como 5 años que salió. Y es básicamente como una especie de guía para los clínicos, ¿no? Para pues si tienen sospecha de algún paciente con inmunodeficiencia, pues vayan y exploren algunas situaciones, como por ejemplo ver si hay linfopenia o no. Si hay linfopenia, pues ya tienen el diagnóstico de SCID. Si no hay linfopenia, bueno, pues hay que hacer un estudio más profundo
para definir otros síndromes que tienen que ver con inmunodeficiencias combinadas no severas. En el caso de los problemas de anticuerpos, pues también, ¿no? Hay que ver el cuadro clínico, ¿no? Y hay que ver los niveles de anticuerpos en suero, y ya definiendo de los que se vean afectados, pues puede uno empezar a sospechar de agama, de común variable, de algún síndrome de hiper-IgM, etcétera. Incluso de defectos específicos de anticuerpos. Los síndromes bien definidos que ya se los había pasado, pues ahí hay varias características que hay que ver. Esto es más bien algo que debe empezar a abordar un genetista, que en conjunto con un inmunólogo, pues debería de empezar a explorar funciones celulares. ¿No? Disregulación, como el caso de los problemas en apoptosis, ¿no? Que están aquí, pero pues hay otros problemas de disregulación que llevan a cabo, que llevan a problemas, por ejemplo, en células T reguladoras, entre otras. Y ya, ¿no? Y ya nada más comentarles que a partir de cierto tiempo para acá ha habido una nueva clasificación que se llaman fenocopias. ¿Qué quiere decir? Que estas enfermedades se parecen mucho a problemas del sistema inmune innato, ¿no? A mutaciones en genes. Pero estas fenocopias en realidad no son por mutaciones, ¿no? Para que me entiendan mejor, están estas fenocopias de anticuerpos, autoanticuerpos contra interferones tipo 1. Hay personas que traen autoanticuerpos en circulación y estas que reconocen interferones tipo 1 se vieron mucho, se describieron mucho en COVID severo. Es decir, los anticuerpos bloquean la función de los interferones tipo 1 y entonces los pacientes empiezan a tener infecciones severas por virus. Pero es una fenocopia, no es una mutación en un gen, es un autoanticuerpo. No sé si tengan preguntas, chicos, comentarios. Básicamente con esto termino mi clase. Yo sí tengo una pregunta rápida. Es que nos había comentado que las inmunodeficiencias podían causar autoinmunidad, pero no sé si también las autoinmunidades puedan causar inmunodeficiencias. No, realmente las personas con autoinmunidad, cuando ya son tratadas, ahí sí van a tener inmunodeficiencia, pero es por el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque siempre se les va a estar dando inmunosupresores, pues, para disminuir la activación de las clonas autorreactivas. Y eso, pues con el tiempo, va a hacer que las personas tengan susceptibilidad a infecciones. Es como un círculo vicioso, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Más preguntas? Sí, doctora, Bueno, disculpe, ¿en pues la actualidad existe alguna forma factible? ¿Sí me escucha, perdón? sí, sí te escucho. Así, de testear las inmunodeficiencias hereditarias, o sea, digamos, de alguna forma hacerle pruebas a papá y mamá previo a que ellos quieran tener bebés para identificar Pues, alguno de estos problemas. pues mira, pruebas hay. El punto es que no se hacen para las personas. O sea, si me dijeras algo así como unos estudios prematrimoniales o ¿cómo se llaman? No, no para esto, ¿no? Se hacen estudios prenupciales, pues para detectar, por ejemplo, HIV o alguna otra situación. La verdad lo ignoro qué tanto se hacen los prenupciales, pero para inmunodeficiencias no. Aquí, Pero, por ejemplo, si lamentablemente, están, ajá, sí, hoy día podemos hacer perdón, si exoma, están como disponibles. pues mira, hoy día existe la secuenciación de exoma completo o los paneles genéticos para detectar estas enfermedades, pues secuenciando 500 genes, que son los que se secuencian actualmente, para detectar la posibilidad de tener una inmunodeficiencia o de portar una mutación en un gen importante que te vaya a producir inmunodeficiencia. Eso sí está, pero que se hagan para evitar, ¿no? Casarte con una persona que tenga una mutación en el mismo gen que tú, no.
Ah, ok, bueno, muchas Ujú. gracias. Pero sí están las pruebas disponibles y bueno, pues aunque en México todavía es muy caro hacerlas, siempre se tiene la posibilidad de hacérselo en otro lugar donde sea más barato, ¿no? Me estoy refiriendo a Estados Unidos, ¿no? Ahí las pruebas genéticas son muy baratas comparadas con las pruebas genéticas en México y pues una persona podría accesar eventualmente a ese tipo de estudios. Ujú. ¿Más preguntas, Ok, chicos? muchas gracias. Ujú. A ti. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces yo creo que hasta aquí lo dejamos.